Continuando con nuestro grupo de videos acerca de la aplicación del teorema del elemento extra en circuitos eléctricos básicos. Como una pequeña introducción, las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son ladder-like, mallas, nodos, los teoremas de Thevenin, de Norton, etc. Estos métodos funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas pueden tener alta entropía. ¿Qué cosa viene a ser esto de alta entropía, o baja entropía desde el punto de vista de circuitos? Por ejemplo, acá tenemos un circuito, y deseamos observar la resistencia que hay entre los terminales AB. Imagínense que sale esto de aquí. Ahora, ¿eso será un resultado útil? Sí, si es que nosotros colocamos los valores de las resistencias, hallamos el valor final de la resistencia equivalente. Ahora, esto sería un resultado más útil, dado que a partir de este resultado podemos tener una imagen mental de lo que se trata. Hay que observar que este resultado de aquí y este son los mismos, solo que aquí he abierto todos los paralelos y los he operado y me va a dar esto. Solo que, como ustedes pueden apreciar, aquí tengo un resultado más útil que este de acá. A esto se le denomina alta entropía, dado que hay un grado de desorden en esta expresión, y a esto se le denomina baja entropía, es una expresión mucho más ordenada. El término de baja entropía fue establecido por David Middlebrook, quien es el creador del teorema del elemento extra, y esto sirve para expresiones que muestran resultados analíticos útiles, el término baja entropía. Ahora, sin embargo, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, analizar circuitos con variables algebraicas. Uno de ellos es el teorema de Blackman, otro de ellos es el Generalized Time and Transfer Constant Circuits Analysis, y otro de ellos es el teorema del elemento extra EET y NEET. Todo esto constituye un grupo de técnicas llamado DOA, Design Oriented Analysis, o análisis orientado a diseño. De estas tres, en el canal ya hemos trabajado extensivamente con el teorema de Blackman y con este segundo de aquí, el Generalized Time, propuesto por el profesor Ali Hajimiri. En este canal hay varios videos que ustedes pueden recurrir a ver. Hoy día vamos a continuar viendo acerca del teorema del elemento extra y NEET. Este es el mapa conceptual de las técnicas de análisis de circuito. Por ejemplo, aquí está el teorema de Blackman, aquí está el teorema de Middlebrook, el EET. Por aquí están los trabajos de Ali Hajimiri. Esto lo encuentran en el libro de Denis Foch. En videos anteriores vimos cómo aplicar el EET a impedancias. Ahora veremos cómo aplicar el EET a fuentes dependientes. Ahora les muestro el teorema del elemento extra para fuentes dependientes. Supongamos que acá tenemos un circuito donde hay una fuente dependiente, como la mostraba. Por ejemplo, esta es una fuente de corriente que depende de la tensión aquí. Entonces, esta es la función de transferencia salida sobre entrada. Acá también podría ser una fuente de tensión dependiente de corriente, una fuente de tensión dependiente de tensión, cosas así. Acá simplemente estoy poniendo esto. Tienen tres variables para ustedes hallar este H infinito, este Tn y este Td. El H infinito se calcula haciendo que A, el coeficiente de la fuente dependiente, tienda a infinito. Y en esas condiciones se calcula la salida entre la entrada. A eso se denomina, a poner A infinito, se denomina estado de referencia del dispositivo. ¿Ok? ¿Qué significa? Que yo aquí hago que A tienda a infinito, y para que el valor de esta fuente dependiente se mantenga finito, entonces si el A crece mucho, el Bx debe de tender a 0. Para que el valor de esta fuente se mantenga finito, entonces Bx será igual a 0.
Que yo coloque aquí Vx igual a 0 no significa que esto es un cortocircuito, sino más bien significa que por ahí pasó una corriente igual a 0 para que Vx sea igual a 0. Bien, el Tn es la relación de menos Vx sobre Vx circunflejo y se calcula con la salida anulada. De ahí viene este n de null. El Tb es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo y se calcula con la entrada in en off. En la siguiente diapositiva les voy a detallar un poco más sobre estos cálculos. Y también tenemos la siguiente forma de presentación del teorema del elemento extra para fuentes dependientes, ¿no? La diferencia entre esta y este es este h sub 0, ¿no? Que se calcula, ¿no?, haciendo que a tienda a 0. ¿No? Y en esas condiciones calculamos el h sub 0, que es la salida entre la entrada. H con el a tendiendo a 0, ese es el estado de referencia del dispositivo, ¿no?, que es el mostrado. Si a tiende a 0, ¿no?, por lo tanto estoy anulando la fuente de corriente, ¿no? Estoy anulando, estoy poniéndole en off. La fuente de corriente, en este caso una fuente de corriente dependiente de tensión, o sea, estoy anulando esa fuente dependiente. Bien, y esta fórmula de aquí es la que relaciona estas dos fórmulas del teorema del elemento extra aplicado a fuentes dependientes. Ahora vamos a ver un poco más sobre el cálculo de Tn, que es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo. Este Bx circunflejo es ponerle el circunflejo aquí en la fuente dependiente y con eso estamos tornando esta fuente de aquí, ¿no?, independiente de su variable original, ya que Bx circunflejo es diferente de Bx. Además de notar lo siguiente: hay dos entradas en el circuito, el B sub in y esta fuente que ahora es independiente. Ambas entradas deben anular la salida, ¿no? En este caso, si es tensión, Vout es igual a 0. A eso se le denomina null double injection, NDI, o doble inyección anuladora, ya que de alguna forma, teniendo estas dos fuentes de aquí, ¿no?, vamos a anular la salida. Y en esas condiciones se halla el Tn, o desde ahora T null. Que Vout sea igual a 0 no significa que sea cortocircuitado, ¿no?, sino más bien que por ahí ha pasado una corriente igual a 0. Ahora veamos el cálculo de Td, ¿no?, que es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo. De igual forma, a la fuente dependiente que la hemos escogido como elemento extra le colocamos el circunflejo y hallamos la relación, ¿no?, menos Bx sobre Bx circunflejo, en la condición de que la entrada esté en off, ¿no? En este caso, si es una fuente de tensión, se cortocircuita. Y en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, tenemos un sistema lineal, aquí es la salida, aquí es la entrada, por lo tanto la función de transferencia es salida entre entrada, donde lo que está en el denominador es lo que se inyecta y lo que está en el numerador es lo que se observa. Por ejemplo, aquí en esta función de transferencia queremos hallar B sub 0 sobre B sub in, por lo tanto, ya que el B in está en el denominador, eso es lo que vamos a inyectar. De la misma forma queremos hallar la función de transferencia I sub 0 sobre I sub in, ¿no? I sub 0 es la variable de salida que queremos observar, que no necesariamente pasa por un corto, puede haber una impedancia aquí. Entonces lo que está en el denominador es I sub in y eso es lo que vamos a inyectar, ¿no? Asimismo, si queremos observar una impedancia entre los o desde los terminales de aquí, desde el puerto de aquí, tendremos entonces que inyectar una fuente de corriente y observar la tensión que se genera entre los terminales de dicha fuente que estamos inyectando. Asimismo, si queremos observar la admitancia a partir de este puerto de aquí, deberemos de inyectar una fuente de tensión para observar la corriente que pasa por dicha fuente de tensión. No hay que olvidar que si queremos hallar tanto la impedancia de salida como la admitancia de salida, estas se hallan con las entradas en off.
Algunas observaciones. Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales del EET a mi modo de ver. Por último, la forma original de las ecuaciones del EET también puede encontrarse en las referencias. Veamos las diferencias. Esta es nuestra propuesta, ya la hemos comentado, donde este es el estado de referencia y esto es la fórmula equivalente del teorema del elemento extra original. Noten que esto de acá, este es el estado de referencia, noten que esto de acá equivale a esto, aquí simplemente es cuestión de notación. Este Tn de acá, en la fórmula original es todo esto de acá y este Td de acá es todo esto de acá. Donde, como hemos dicho, para calcular este Tn a la fuente dependiente que hemos elegido como elemento extra, la volvemos independiente colocándole este circunflejo aquí y hallamos la relación menos bx sobre bx circunflejo, en la condición de que la salida esté anulada. En comparación a esto de acá, que es la fórmula original, observen que aquí está este símbolo está elevado a paréntesis 1. Este paréntesis 1 es el puerto donde está la fuente dependiente que la estoy usando como elemento extra, Por ejemplo, aquí le ponemos puerto 1, y vamos a hallar la relación Bx sobre It. It es toda esta fuente, todo el valor de esta fuente la colocamos como It y la ponemos en dirección contraria. Por eso es que acá yo pongo un menos y aquí no tiene el menos. ¿De acuerdo? Entonces, que yo cambie la dirección de la fuente equivale a un menos aquí, o aquí no tener el menos. Entonces, todo este valor de la fuente dependiente de la fuente la estoy colocando como It. Entonces calculo, en la condición de que la salida esté anulada, la relación Bx sobre It. Esto es desde el puerto 1. El puerto 1 es donde está el elemento extra que ahora es una fuente dependiente. Asimismo, Td, que se halla con la entrada en off, será menos Bx sobre Bx circunflejo. En comparación a este término de acá, ya sabemos que la fuente dependiente que hemos escogido como elemento extra, esta deberá estar en el puerto 1. Y con la entrada en off, en esas condiciones hallaremos Bx sobre It's. Entonces todo el valor de esta fuente yo le pongo It's y le cambio la dirección. Y en estas condiciones hallamos la relación Bx sobre It's. Entonces esto de acá no es otra cosa que el puerto donde se encuentra el elemento extra que hemos escogido. Esto es nuestra propuesta, donde este es el estado de referencia y esto es el EET original. Ya dijimos cómo calcular esto, ya dijimos cómo calcular esto también. Noten que este A de aquí, este A de aquí es el coeficiente de la fuente dependiente. Y este H sub 0, se calcula de igual forma, como nuestra propuesta. También podemos representar impedancias como fuentes dependientes y eso se hace con la ayuda del teorema de la sustitución. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia cuya caída de tensión es Bx en dicha resistencia, debido a que por ahí pasa una corriente Ix. Ahora, esta Ix de aquí es igual a Bx sobre R. Si yo hago que A sea 1 entre R, tendré que Ix es ABx. Por lo tanto, todo esto de aquí yo puedo usar
el teorema de la sustitución para representarlo por una fuente de corriente cuyo valor es ABX y en cuyos terminales de esa fuente está BX, que controla a esta fuente dependiente. Entonces queda así. Y de acá también podemos regresar hacia acá. Asimismo, también, dado que Bx es igual a, dado que aquí el Bx es igual a Ix por R, yo puedo decir que B sea igual a R, por lo tanto Bx será igual a B por Ix. Entonces esto me ayuda a colocarlo con el teorema del elemento, con el teorema de la sustitución, me ayuda a colocar así, ¿no? Donde esta fuente de tensión será igual a Bix y la corriente que pasará por dicha fuente es Ix. Noten que esto ahora es una fuente de tensión que depende de la corriente que pasa por dicha fuente. Asimismo, esto es una fuente de corriente que depende de una tensión que está entre los terminales de dicha fuente. Entonces, esto de aquí lo puedo colocar así. Y nuevamente de aquí puedo regresar acá. Teniendo una fuente dependiente, ¿no?, ya se puede aplicar el EET tal como se mostró anteriormente. No olvidar tampoco las siguientes particularidades, ¿no? Por ejemplo, una fuente de tensión que está entre los terminales AB y la corriente que pasa por esa fuente, supongamos que sea igual a 0, con el teorema de la sustitución podemos ver todo esto de acá como un circuito abierto en cuyos terminales está Bs. Asimismo, si tenemos una fuente de corriente entre los terminales AB y en dicha fuente hay una tensión igual a 0, mediante el teorema de la sustitución podemos ver ese circuito como esto, ¿no? Podemos cortocircuitar los terminales AB, ¿no?, y la corriente que pasará entre los terminales AB es IS, el mismo valor de la fuente. Muchas veces esto será usado para el cálculo de las impedancias y admitancias. En muchos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que particularizando el teorema del elemento extra se llega a este teorema de Blackman. El teorema de Blackman es más antiguo que el EET, ¿de acuerdo? Es más antiguo, pero podemos particularizar el EET para llegar al teorema de Blackman. Ojo, el teorema de Blackman es algo que hemos trabajado extensivamente en este canal. En este grupo de 6 videos veremos, en los videos 1, 2 y 3 aplicaremos el EET y el 2EET a circuitos eléctricos resistivos simples. Estos videos ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. En los videos 4, 5 y 6 hallaremos el circuito equivalente Thevenin de una red con fuente dependiente. Los videos 4 y 5 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Hoy día veremos el video 6, que trata sobre 3 problemas resueltos usando el EET aplicado a una fuente dependiente. Asimismo, en otro grupo de videos veremos la aplicación del teorema del elemento extra a amplificadores básicos con transistores y amplificadores con op-amps. Ojo, estos videos, ¿no?, que corresponden a los amplificadores básicos y a los amplificadores con op-amps, los dejo el link en la descripción de este video. Por último, aquí están las referencias. Me he basado fuertemente en el libro del profesor Borperian, muy buen libro. Asimismo, el profesor Borperian tiene su canal de YouTube, muy recomendable. Y también me he basado en las publicaciones originales del autor, el que hizo el teorema, ¿no? El teorema del elemento extra fue hecho por David Middlebrooke, ¿no? También he usado estas referencias. Por último, el EET no intenta sustituir a los métodos clásicos, sino que busca ser un método alternativo para el análisis. Bien, vamos entonces hacia este objetivo. Continuando, en este circuito nos piden nuevamente hallar el equivalente Thevenin visto entre los terminales AB. Como en los problemas anteriores, el elemento extra será la fuente dependiente. Y vamos a escoger a
este de acá va a ser nuestro A y esto de acá va a ser nuestro B1, ¿no? Entonces vamos a hallar el voltaje de Thevenin AB debido a esto de acá, pero usando el teorema del elemento extra. Como siempre vamos a usar primero esto de acá a ver si nos ofrece alguna ventaja. ¿Bien? A ver, entonces tendríamos que H, que es B a B, la tensión de salida, la tensión Thevenin, sobre la tensión de entrada debido a esta de acá. Entonces esto de acá se debe a esto de acá, o mejor dicho, yo inyecto B1 para obtener B a B. Y esto sería H infinito 1 más 1 sobre Tn 1 más 1 sobre Td. Bien, entonces comencemos con el H infinito, que lo hallamos en la condición que A tiende a infinito, y en esa condición hallamos B a B sobre B1. Bien, si yo hago que A tiende a infinito, o sea, esto lo voy a hacer tender a infinito, para que es tal como vimos hace un momento, ¿no? Si yo hago tender el A infinito, ¿no? Para que la cantidad o la fuente dependiente, ¿no? La magnitud de esta fuente se mantenga finita, yo voy a tener que jugar con esta variable. Bx debe de tender a 0. Entonces, donde se encuentre Bx, ese Bx va a ser igual a 0, ¿no? Que no significa un cable, sino que por ahí no pasa una corriente, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en el problema anterior. Entonces, con A tendiendo a infinito, que A está aquí ahora, entonces Bx tiende a 0. ¿Qué consecuencias trae? Que por acá no va, acá es 0 voltios, la calle de tensión acá es 0 voltios, que significa que por ahí no pasó una corriente. Entonces el circuito lo redibujamos así, más o menos acá B1, acá 10, acá 5, acá está más o menos ABX 10, acá está B y acá está más menos Bx, que es igual a 0. Que nuevamente que sea igual a 0 no es un cable, sino que por acá viene una corriente igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos de acá? ¿Qué podemos trabajar de aquí? Debido a que acá la caída de tensión es 0, este punto de acá es el mismo de acá, y este punto de acá es el mismo de acá. Entonces la caída de tensión acá es B1. Es lo primero que podemos observar. ¿Ya? Ahora, yo sé que por acá, teniendo la tensión acá, por acá va a venir una corriente, no hasta este nodo, sino va a venir por todo esto de acá. Dado que por acá no puede venir porque la obligación es que la corriente por acá sea igual a 0. Entonces esa corriente sería B1 sobre 10. Y entonces la corriente viene así, y la caída de tensión acá en 5 sería más menos un medio de B1. Entonces, ¿qué tenemos? Que B a B es igual, por ejemplo, a ABX más, ¿no? Pero la corriente viene así, 10 por un medio B1, o B a B sea igual a esta caída de tensión de acá, ¿no? O es esto o es esto de acá. Observen aquí que acá sería, como es más menos B a B, si ustedes plantean una ley de voltaje de Kirchhoff acá, vamos a ver acá sería más Bx menos un medio de B1 menos BAB igual a 0, pero Bx yo ya sé que es igual a 0, entonces BAB es igual a un medio B1. Porque esto está mejor, observen, BAB entonces es un medio, menos un medio de B1, menos.
¿Por qué esta relación está mejor que esta? Porque al momento que yo hice acá tender a infinito y al momento que yo hice tender a cero, yo no sé qué número es esto de acá. Yo no sé. Pero esto sí es lo que yo estoy necesitando. Entonces tengo que ir por donde tengo más datos. Por lo tanto, h infinito sería igual a b sobre b1, que es menos 1/2. Listo. Ya tenemos esto. Ahora vamos por los test. Vamos por el T null, que se calcula con el voltaje a la salida, que es el voltaje que quiero hallar, b igual a 0. Y en esas condiciones hallamos menos bx sobre bx circunflejo. Bien, tendríamos que esto, a ver, acá sería 0 voltios. Acá tendríamos esto así. Acá ponemos más menos b1. Acá es 10. Acá es 5. Acá es más menos bx. Acá es 5. Acá es más menos 3bx circunflejo. Y acá es 10. Bien, la condición es que BAB es igual a 0. Acá hay 0 voltios, no es un cable, ya lo hemos visto en el problema anterior. Imagínense que por acá hay una resistencia muy pequeña. Entonces, si la caída de tensión en esa resistencia es muy pequeña, significa que la corriente por acá es igual a 0, ¿no? O sea, lo podemos pensar así. Ahora, dense cuenta que al aquí haber 0 voltios entre este punto y este punto, entonces esta caída de tensión también está acá, porque fíjense que este más de acá, debido a que la caída de tensión aquí es 0, está también acá, y este también es el mismo punto. Entonces esto está acá, entonces aquí tendríamos 3bx circunflejo. Bien, o plantean una ley de voltaje de Kirchhoff acá, ¿no? Caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá más BAB igual a 0, pero BAB es 0, entonces les queda esto. Con esto yo ya puedo saber qué corriente pasa por acá. La corriente en esta resistencia sería 3bx circunflejo sobre 10 hacia arriba. Entonces la corriente que pasa por esta resistencia es la misma que pasa por esta fuente. Y es la misma que se va así, ¿no? Porque por acá no puede haber corriente. Entonces va a venir así. Acá sería 3bx circunflejo sobre 10. Bien. Teniendo eso, yo ya sé qué tensión cae aquí, dado que por acá yo ya sé la corriente. Entonces la caída de tensión sería más menos, ¿no? Más menos sin resistencia por corriente sería 3 medios bx circunflejo. Entonces, si yo ya tengo la caída de tensión acá, ya tengo la caída de tensión y yo ya sé que la caída entre este punto y este punto es 0, ya pues yo tengo que esta tensión es igual a esta. O nuevamente, para que no se me confundan, planteé una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Entonces ahí de inmediato les va a salir este bx menos más 3 medios bx circunflejo. De acá hasta acá es menos BAB igual a 0, pero yo sé que esto es 0, por lo tanto, de acá despejo este n, que es menos bx sobre bx circunflejo, a mí me sale 3 medios. Listo, ahora vamos con el TD. Y lo hallamos con la fuente independiente en off, B1 en off. Una fuente de tensión en off significaría en corto, esto y esto están en paralelo, de 50 sobre 15, 10 tercios quedaría acá. Entonces me quedaría un circuito así, ¿no? B1 en off, acá tendríamos bx sobre bx circunflejo, el circuito nos quedaría así, más menos bx, este es 10 tercios,
Acá estaría más o menos 3bx circunflejo. Este es AB. Listo, entonces hallamos esta relación de acá, muy simple, con un divisor de tensión. Entonces, Bx sería 10 tercios sobre la suma de todas estas resistencias, en este caso 10 tercios más 5 más 3 por 3bx circunflejo. Como yo necesito menos, ustedes hacen toda la cuenta, TD multiplican por menos acá, ¿no? Y por menos acá para que no varíe, a mí me sale menos 6 onceavos. Listo, con esto ya tengo todo para calcular el voltaje de Thevenin. Primero calculando la función de transferencia, ¿no? Que es h infinito 1 más 1 sobre Tn, 1 más 1 sobre Td. El h infinito a nosotros nos salió menos un medio. Acá lo vamos a poner más directamente. El Tn 3 medios. Entonces el Tn, esto de acá nada más 3 medios. Y el TD es menos 6 onceavos. Sí. Entonces al final, al momento que ustedes van a operar todo esto, entonces aquí nos queda 1. Ya, pero este 1 como es igual a h, el h es igual a BAB sobre B1, ¿no? Relación de salida entre la entrada. La salida es el voltaje Thevenin, el B1 es la fuente de tensión independiente. Entonces esto es BAB sobre B1. Por favor, no se confundan esto de acá con esto de acá, que esto de acá se calculó para esta condición, ¿no? Esta es la final, la total. Entonces BAB, que es el voltaje de Thevenin, es igual a H por B1. Y B1 es 40. Entonces ya tenemos que esto es 40 voltios. Bien, vamos ahora con la resistencia Thevenin, que se calcula con las fuentes, como siempre, las fuentes independientes, todas, si escribiesen más, ¿no? Fuentes independientes en off, fuentes independientes en off. Bien, como nos queda el circuito, si es que esto es, acá está la fuente independiente en off, significa que esto es corto, esto y esto estén en paralelo, entonces nos quedaría un circuito más de 50 sobre 15, de 10 tercios, ¿no? Nos quedaría un circuito así como este. Entonces este es el circuito que vamos a atacar. Dos o 5. Perdón, 5, perdón, 5 y acá lo que está. Este que es 5. Acá. Más menos 3bx 10. Y vamos a ver la resistencia vista desde acá. Esta es la resistencia Thevenin. Bien, de inmediato, el R sub 0 se halla con el voltaje 3bx en off, ¿no? La fuente dependiente en off. Como es una fuente de tensión, en off simplemente es un corto. Entonces, esta y esta están en serie. Claro, esta y esta están en serie. ¿Sí? Acá tendríamos que esto es 5 más 10 tercios. Y esto está en paralelo con 10. A mí todo eso me sale 50 onceavos. Ya, el siguiente parámetro es el T0 Z, que tal como lo hemos visto en el problema anterior, simplemente es con AB en corto. Y en esas condiciones se calcula Bx sobre Bx circunflejo. Observen que aquí es bueno aclarar algunos puntos.
Ya, ahora, debido a lo que nosotros hemos conversado, ¿no? Este AB no va a estar en corto. Este sí es cortocircuito. Este sí es un cortocircuito debido a lo que habíamos visto en el problema anterior, ¿no? Que poner 0 voltios en una fuente de corriente, ¿no? Lo puedo sustituir por un cable. Entonces, esto sí es 0 voltios, ¿no? No es no es que no es como hemos visto en nosotros, si acá hay 0 voltios, por ejemplo acá en el T0, ¿no? Si acá hay 0 voltios, esto es un cable, dijimos que esto estaba equivocado. Más bien, para el TNZ, si acá hay 0 voltios, esto sí es un cortocircuito. Entonces, si es un cortocircuito, la energía de la fuente se va a quedar dando vueltas por acá, no va a venir por acá. Es como si ustedes redibujaran esto así. Este punto es el mismo que esto, entonces quedaría así. Acá más menos Bx 10 tercios en paralelo con 5. Les quedaría esto y por acá les quedaría algo así. Más menos 3Bx. Sí, y esto así. Y acá 10. Es lo mismo, ¿no? Dado que este punto es el mismo de acá, yo puedo jalar este hacia acá. Esto está en paralelo, quedaría así. Entonces no hay cómo llegar desde acá hasta acá. Entonces Bx es igual a 0. Noten, TNZ, lo principal, cuando simplemente digo que AB está en cortocircuito, ¿ya? No es este corto de acá, diferente. Esto sí es un cortocircuito, donde es un cable. Esto sí es un cable. Bien. Y este es ahora TDZ con AB en circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos Bx sobre Bx circunflejo. Entonces, circuito abierto AB, aquí le quedaría circunflejo. Tendríamos para esto, perdón por el desorden, nos quedaría así: 10 tercios más menos Bx, acá 5, acá 3Bx circunflejo, acá 10, acá, a ver, noten que este circuito es el mismo que el TD, por lo tanto puedo yo usar del circuito anterior el TD que es menos 6 onceavos, si no me equivoco. Sí, entonces de ahí reemplazamos en la fórmula de la resistencia para el elemento extra. Sería R sub 0 50 onceavos por 1 más TNZ 1 menos TNZ, que es 1 más TD, perdón, acá abajo sería 1 más TDZ, ¿no? Pero TD o TDZ, que es lo mismo para este caso, es menos 6 onceavos, ¿ya? Recuerden que esto es R sub 0, para no complicarles, con la fuente dependiente 3Bx en off, 1 más TNZ 1 más TDZ. Z viene de impedancia. Si ustedes trabajan allí, a mí me sale todo esto 10. Entonces ya tienen cómo colocar, ¿no?, su circuito equivalente Thevenin, ¿no? Este es AB, este es 10, BAB, todavía creo que no lo he calculado, 40 voltios, sí, 40 voltios, acá sería el voltaje Thevenin, 40 voltios. Bien, este sería el circuito equivalente Thevenin. Noten cómo la fórmula del elemento extra para obtener la resistencia es la misma fórmula de Blackman, ¿ya? Entonces, quién sabe, apliquen igualito, apliquen Blackman, porque es lo mismo. Bien, eso sería todo entonces. Continuando, nos piden hallar el circuito equivalente Thevenin entre los terminales AB. Vamos a usar entonces para ello el teorema del elemento extra, tal como lo hemos venido haciendo en estos problemas. Aquí
nuevamente observen que hay dos fuentes dependientes, pero estas dos fuentes dependientes están dependiendo de la misma variable ix. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es cuidadosa y criteriosamente hacer una transformación de fuentes para reducir esta parte del circuito. Dado que reduciendo esta parte del circuito de acá no está comprometiendo la variable dependiente, ¿no? Entonces, yo aquí vamos a hacer una versión más simplificada del circuito. Aquí vamos a hacer una transformación de fuentes. Aquí más que nada, ¿no? Aquí, sí, transformación de fuente. En realidad sería acá, solamente acá. Transformación de fuente de tensión a corriente. Entonces aquí transformamos, acá lo vamos a hacer en otra hoja para hacerlo más rápido. Aquí hacerlo muy rápidamente. Acá nos quedaría de tensión a corriente, nos quedaría una fuente de corriente de 5ix en paralelo con una resistencia de 2. Y fíjense cómo acá está la otra resistencia de 3ix. Entonces rápidamente yo llego acá a reducir, ¿no? 8ix en paralelo con 2, ¿no? Ese sería el circuito que vamos a atacar. Entonces transformando fuente de tensión a corriente y reduciendo, nos queda el siguiente circuito, ¿no? Acá sería más o menos 40 voltios, acá 4 ohmios, acá ix, acá 8 ix y acá la resistencia de 2, y acá ahora estaría A, B. Ahí sí podemos decir que vamos a escoger como elemento extra a la fuente ix, ¿no? A la fuente 8ix, de la cual este va a ser nuestro A, este va a ser nuestro A y este va a ser el B1. Listo. Y usamos, ¿no?, el h infinito 1 más 1 sobre Tn 1 más 1 sobre Td, donde el h ya sabemos que es el VAB sobre B1, voltaje de Thevenin que se debe a la inyección de esta tensión. Entonces comencemos con el h infinito, lo calculamos con el a tendiendo a 0, vamos a ver qué resulta, a infinito, y en esas condiciones hallamos VAB sobre B1. Ok, veamos. Si es que este A tiende a infinito, para yo mantener el valor de esta fuente finito, entonces ix debe tender a 0. Si esto tiene que ser muy grande, si esto va a ser muy grande, entonces esto debe tender a 0 para que esto sea finito. Y que ix sea igual a 0 significa que la caída de tensión acá es 0. Entonces, ¿qué tenemos? Por acá la fuente, por acá 2, por acá AB. Entonces nosotros ya sabemos que por acá la corriente es igual a 0, entonces la caída de tensión acá es 0 voltios, y esto es el B1. Entonces fíjense cómo es, debido a que acá la caída de tensión es 0, este terminal está aquí, perdón, este punto está aquí, este punto está aquí, entonces voltaje AB es igual a B1. Entonces voltaje AB sobre B1 es igual a H infinito y esto es igual a 1.
Ustedes pudieron también haberlo calculado con el h sub 0, ¿no? Con el h sub 0 aquí sería el a tendiendo a 0, entonces con a tendiendo a 0 significa que anulo esta fuente, ¿no? No va a haber corriente, que significa un circuito abierto. Entonces me quedaría 40 voltios en serie con 4 y en serie con 2. Ustedes sería así, ¿no? Muy rápidamente si lo quieren. Con A igual a 0 mato esta fuente. Matar una fuente de corriente, abrirla. Entonces nos quedaría así, ¿no? Acá serían 40 voltios, 4, 2, y acá está VAB. Entonces VAB sería 2 sobre 6. Y esto es B1. ¿no? Este es el H sub 0, ¿no? Un tercio, si lo quieren hallar así. Bien. Ok. Ya tenemos esto, ahora vamos con el T null. T null lo hallamos con la salida, el voltaje de salida, ¿no? que es la tensión que yo quiero hallar, igual a 0. Y en esas condiciones, menos Bx sobre Bx circunflejo. Bien, entonces aquí colocamos igual a 0, ¿no? Porque es a partir de este circuito reducido que estamos trabajando. Entonces, veamos acá, más menos B1, 4 y X. Perdón. Acá es IX y X circunflejo. Mil disculpas por el error. Acá 8 IX 2 AB. Y la tensión acá BAB es igual a 0. Bien. Nuevamente, aquí acá es más claro, la tensión en esta resistencia es 0 voltios, significa que la corriente por aquí es igual a 0 y esta es la corriente que viene así. Debido a esto la corriente por aquí es 0, entonces yo ya sé que la corriente de esta fuente, que en teoría viene este nodo y debería dividirse por aquí y por aquí, la corriente tiene que ir solamente por este camino, porque por aquí está obligando a que sea 0 debido a esta condición. Entonces esta corriente viene así y está en contra de IX. Entonces IX es igual, como está en contra, es igual a menos 8 IX circunflejo. Por lo tanto, T null sería menos IX sobre IX circunflejo, sería 8. Listo. Vamos ahora con el TD, que se calcula con la fuente independiente en off. Entonces esto va a estar en off. Entonces B1 en off, que significa corto, y en esas condiciones IX sobre IX circunflejo. Esto es corto, me quedaría este circuito de acá. Aquí 4, aquí IX, 8 IX circunflejo, 2. Acá B. Listo, con un simple divisor de corriente yo puedo llegar aquí. Entonces IX, como esto está entrando al nodo y esto también está entrando, sería menos 2 sobre 6 por 8 IX circunflejo. Entonces esto es 8 tercios. Al final de cuentas esto se convierte en TD, que es menos IX sobre IX circunflejo. Esto es 8 tercios. 8 tercios. Listo. Con esto ya tenemos todo para reemplazarlo acá. Ojo, nuevamente, si es que ustedes lo hubiesen hallado con H sub 0, ¿no? Y acá ya lo habíamos trabajado un poco. El TN y el TD se mantienen igual, se hallan de igual forma, solo que a la hora de reemplazarlo lo reemplazan así y no así como sus inversas, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, H es H infinito, ¿no? Acá vamos a poner H infinito 1 más 1 sobre T null, 1 más 1 sobre TD. Ya, H infinito ya lo tenemos. H infinito es 1. T null es 8.
TD es 8 tercios. Y acá esto es 9 onceavos. Ya. Y recordemos que el H final, la función de transferencia, es la salida, el voltaje de salida que yo estoy queriendo hallar sobre el voltaje de entrada, ¿no? Yo inyecto V1 para ver qué pasa en VAB, que es el voltaje de Thevenin. Entonces voltaje de Thevenin, que es voltaje AB, es H por V1. El H ya sé que es 9 onceavos y el V1 es 40. Sí, sí, 40. Sí, es 40. Entonces el H es 9 onceavos y el V1 es 40. Entonces voltaje de Thevenin sería 360 sobre 11 voltios. Listo, ahí tiene el voltaje de Thevenin. Perdón, vamos ahora a hallar la resistencia Thevenin, que ya sabemos que se halla con las fuentes independientes en off. Bien, entonces ¿qué nos queda? ¿Qué circuito nos quedaría? Esta fuente independiente acá que era el circuito reducido. Esta fuente independiente en off, entonces me quedaría este circuito de acá. Cuatro por acá y X. Acá 2 y acá AB. Bien, entonces trabajamos con la resistencia AB desde el punto de vista del elemento extra R sub 0 con la fuente de corriente 8IX en off, 1 más TNZ, 1 más TDZ. Entonces R sub 0 con la fuente de corriente en off, abrimos acá, nos quedaría un circuito como este, aquí 4, aquí 2, acá serían 8 sextos, 4 tercios. Entonces, dado que 4 paralelo con 2, 4 tercios ohmio. Ahora el TNZ, ¿no? Tal como ya hemos visto y hemos demostrado, es con los terminales AB en corto. Este sí es un corto, un cable, y en esas condiciones hallamos IX sobre IX circunflejo. Entonces, si cortocircuitamos acá, pueden verlo de diferentes formas acá. Si cortocircuitan acá los terminales AB, la corriente de esta fuente se va a ir por el cable, ¿no? Se va a ir por este cable. Nunca va a llegar corriente acá. Entonces, Ix es igual a 0. O visto de otra manera, dado que entre este y este punto es 0 voltios, entonces como está en paralelo, la caída de tensión en 4 es 0. Entonces es porque Ix es igual a 0. También lo pueden ver así. Ahora el TDZ, ¿no? Que se halla entre los terminales AB en circuito abierto. Ya hemos dicho por qué, ¿no? Porque de acuerdo a lo que habíamos estado trabajando es porque, a ver dónde está, se anula, dado que este es el circuito. Para yo hallar la resistencia entre los terminales AB, yo inyecto una fuente de corriente. Esta es mi entrada, la salida debe de ser la tensión entre la fuente. Entonces el TD es cuando yo anulo esta fuente de acá, entonces me queda en circuito abierto los terminales AB, y en esas condiciones yo hallo esto. Entonces me va a quedar circuito abierto y acá 8 y X circunflejo, 4 y X
Listo, AB en circuito abierto. Noten que este es el mismo circuito de acá. Entonces, el resultado de acá, 8 tercios, es el mismo de acá. Va a ser el mismo de acá. Esto es igual a TD. Y esto es igual, TDZ es igual a 8 tercios. Entonces ya podemos reemplazar para la resistencia Thevenin R sub 0, 4 tercios por 1 más TNZ, 1 más TDZ. Al final a mí me queda 4 onceavos. Por lo tanto, el circuito Thevenin será este, más o menos 360 onceavos volt, 4 onceavos de resistencia. Y acá está AB. No, 360 sobre 11, sí. Bien, ese sería entonces el problema. Aquí la novedad, ¿no? La novedad es haber trabajado, ¿no?, con doble fuente dependiente, pero están dependiendo de las mismas variables, entonces valía la pena hacer una reducción. No, el problema lo permitió. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Si es que eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Bien, vamos a continuar entonces con este problema. Nos piden hallar el circuito equivalente Thevenin entre los terminales AB. A diferencia de los otros problemas, nótense que aquí hay dos fuentes independientes. Entonces vamos a aplicar aquí en este problema la superposición. Y como siempre, nuestro elemento extra, tal como lo hemos venido haciendo, va a ser la fuente dependiente. En este caso, fuente de tensión dependiente de tensión, donde vamos a escoger a esto va a ser nuestro A, este va a ser un B1 y esta otra fuente va a ser, por ejemplo, I1. ¿Cómo se trabaja con este tipo de problemas cuando hay más de una fuente independiente? Primero vamos a escoger esto de acá, esta forma el elemento extra para fuentes dependientes, o en su defecto, ya, si escogemos esta, a ver, ¿qué es lo que pasaría? ¿No? A ver, vamos a ver. Como siempre estamos intentando. Entonces, el H total sería esto. H infinito, 1 por ejemplo, 1 más 1 sobre Tn1, 1 más 1 sobre Td1, más H infinito, 2, 1 más 1 sobre Tn1, 2, perdón, sobre 1 más 1 sobre Td2, ¿no? Esto sería. Este H1, este H infinito no se debe a esto y este H2 de acá se debería a esta de acá, supongamos, ¿no? Entonces veamos a qué es igual H infinito, ¿no? Vamos con la primera, H infinito 1, que sería B a B, la salida sobre la entrada, con, en este caso, obviamente vamos a hacer el A tendiendo infinito, ¿no? Y aquí, ¿no?, hacemos con I1 en off. I1 en off ya sabemos que es un circuito abierto, entonces el circuito nos quedaría así. Acá más menos B1, aquí 2 menos más BX, 2, aquí esto menos 2BX más, y acá 5. Y acá nos queda más menos B a B. Nótese lo siguiente, que al yo haber puesto A tendiendo infinito, la consecuencia es que para que esta fuente se mantenga, este sería A, ¿no? Para que esta fuente se mantenga con un valor finito, Bx debe tender a 0, tal como lo hemos visto anteriormente.
Entonces, si Bx es 0, entonces la corriente acá es 0. La corriente acá es 0. Entonces, si la corriente acá es 0, BAB sería igual a 0. BAB sería igual a 0. Entonces, esta función de transferencia podría ser igual a 0. Vamos a ver qué nos da. BAB sería igual a 0. Bien. Vamos con la otra función de transferencia. Nuevamente A tiende a infinito. Y calculamos más bien aquí la salida BAB con respecto a la entrada I1. Y hacemos que B1 esté en off. Entonces si B1 está en off, esto está en corto, tendríamos este circuito de acá. Más menos BX. Acá I1. Acá 2. Acá menos ABX. Y acá 5. Este es A y este es B. Bien, entonces si ustedes hacen que A tiende a infinito, el Bx es igual a 0. Si el Bx es igual a 0, yo estoy haciendo que la corriente por acá sea igual a 0. Entonces por acá no viene corriente, la corriente va a ir más bien por acá, ¿no? Entonces I1 va a venir así. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos que BAB es igual a 5 por I1. Entonces el H infinito 2 es igual a BAB sobre I1, que es igual a 5. Bien, eso tendríamos. Ahora vamos a calcular los TDs y los T, o primero los TNs y los TDs. Veamos. Vamos con los T's. T1N, que se calcula con la salida, que es el voltaje que quiero hallar, igual a 0 voltios, y con la condición que, como se va a calcular con respecto a este, que I1 esté en off, o sea, un circuito abierto, y en estas condiciones hallamos la relación menos Bx sobre Bx circunflejo. Entonces, esto en off es un circuito abierto. Me quedaría el circuito de esta forma. Me quedaría así. Más menos P1, 2 menos más Bx. Acá 2. Acá menos 2Bx circunflejo más 5. Más menos BAB igual a 0. Si es que BAB es igual a 0, entonces yo ya sé que la corriente que viene por acá es igual a 0. Si la corriente que viene por acá es igual a 0, Bx es igual a 0. Entonces esto es igual a 0. Desde ahí ya tenemos un problema, puesto que si T1N o TN1 es igual a 0, 1 sobre 0 acá es indeterminado. Entonces malogro todo esto de acá, ¿no? Malograría todo esto. Entonces, ¿por qué mejor, ¿no? Si encontramos este problema, miren dónde lo hemos encontrado, ¿no? ¿Por qué mejor no cambiamos a esta forma de acá? Sería más sencillo. Entonces, nuestro nuevo H total sería H01, o sí, H01, 1 más TN1
1 más TD1 más H02, 1 más TN2, 1 más TD2. Bien, ahora vamos nuevamente por el cálculo de H01. H01 lo calculamos con más bien A tendiendo a 0, ¿no? El A tendiendo a 0. Y con el, en esas condiciones calculamos BAB, que es la tensión de salida, sobre B1, que es la tensión de entrada, en la condición que el I1 va a estar en off. Ahora, perdón, si es que el A tiende a 0, si es que este A de aquí tiende a 0, entonces esta fuente de tensión dependiente, ¿no? Va a estar en off, va a estar en corto, entonces el circuito nos quedaría así. Acá está B1, acá está 2, ya no voy a dibujar el menos más BX, porque si ya matamos la fuente, ya no tiene sentido esta variable. Esto está abierto, entonces esta y este están en serie. Acá tendríamos que es 4, esto está en corto, acá está 5, y acá está más menos BAB. Entonces de acá directamente BAB sería 5 novenos B1, B1 pasa para acá. Bien, ya tenemos esto. Ahora vamos con el H sub 02, nuevamente con el A tendiendo a 0, tendiendo a 0, y calculamos la resultante, el voltaje VAB con respecto a I1 en la condición que B1 esté en off. Si B1 está en off, esto está en corto, vamos a trabajar con esto, y esta fuente va a estar en off, ¿no? Entonces nos quedaría un circuito de la siguiente forma. Acá estaría 2, acá está I1, acá está 2, la fuente dependiente va a estar en off, acá está 5, acá está más menos BAB. Listo, se supone que yo quiero esta tensión debido a esta fuente de corriente, entonces yo puedo hallar la corriente por acá, por ejemplo un I sub AB, por divisor de corriente, y AB sería 2 sobre 9, ¿sí? 2 sobre 2 más 7 por I1, entonces BAB sería 5 por IAB, acá sería 10 novenos, ¿no? 10 novenos I1, pero I1 lo vamos a poner para acá, entonces acá ya tenemos 10 novenos, y esto sería 5 novenos. Miren cómo anulando la fuente dependiente, no haciendo uso de esta fórmula de acá, nos salió una expresión, ya tenemos los dos primeros parámetros, ¿no? Este y este. Salió más fácil que acá, ¿no? Bien, ya tenemos entonces este y este. Ahora vamos por los T nulls. Este es TN1, vamos por el T null 1, que se calcula con BAB, la salida igual a 0, y la fuente de corriente en off, ¿no? Perdón, ¿cómo me quedaría el circuito? Esto está en off, acá estaría igual a 0 voltios, me quedaría algo así. Y, perdón, acá hallamos la relación BX sobre BX circunflejo. Acá estaría más menos B1, acá estaría 5, acá, perdón, 2, más menos BX, este es 2, 2 menos 2BX circunflejo, más por acá 5 y por acá más menos BAB igual a 0. Bien, yo ya sé que por acá no va a venir corriente,
si la caída de tensión en esta resistencia es 0, entonces por acá no viene corriente. Por lo tanto Bx es igual a 0. Ahí no va a haber ningún problema que sea 0 porque, bueno, está acá, ¿no? Es diferente de acá. Ahora, vamos con el T null 2, BAB igual a 0, más bien con el B1 en off. Y en esas condiciones, menos Bx sobre Bx circunflejo. B1 en off queda esto y esto está en corto. Perdón, en 0 voltios. 0 voltios. Tendríamos este circuito. Acá 2 ohmios en paralelo con esta fuente y 1. Acá 2 menos 2 de X circunflejo. Acá 5 y acá el voltaje VAB igual a 0. Bien, entonces si aquí la tensión es 0 es porque la corriente que pasó por acá es 0. Ya, este es menos más aquí, ya. Entonces, si es que es así también, me estaba olvidando, aquí es Bx, ¿no? Aquí es Bx. Si la corriente acá es igual a 0, entonces la caída de tensión en esta resistencia también es 0 voltios. Entonces yo podría, observen cómo este punto, al ser aquí 0 voltios, este punto es el mismo de acá. Y este punto de acá, al ser la caída de tensión en esta resistencia de 0 voltios, entonces Bx realmente está más Bx menos Bx. O si ustedes quieren, ¿no? Si ustedes quieren pueden hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. ¿No? Les quedaría más Bx, por ejemplo, más menos, no sé, pero resistencia de 2 ohmios, más 2Bx circunflejo menos BAB igual a 0. Esto es 0 voltios, esto es 0 voltios. Entonces de ahí nomás saco que Tn2, que es menos Bx sobre Bx circunflejo, es ¿cuánto? Esto pasa para acá, 2. Listo, ya lo tengo. Bien, ahora vamos con los TDs. TD1 igual la fuente I1 en off. Y acá tendríamos que es la fuente, claro, la fuente I1 en off, la fuente I1 en off. Y la fuente B1 también en off. La fuente B1 en off. Dado que siempre tengo que, para los TD siempre apago las fuentes independientes. Entonces esto está en corto, esto está abierto, me quedaría algo así el circuito. Y en estas condiciones menos Bx sobre Bx circunflejo. En esas condiciones me quedaría un circuito así. Más menos Bx 2 por acá. Acá sería menos 2Bx circunflejo. Acá más. Acá 5 más menos BAB. Perdón, BAB no. Ya no necesito BAB. Para lo que estoy queriendo hallar no necesito acá colocar BAB. Bien. Entonces solo tengo que hallar esta relación de acá. Pues esto con respecto a esto. Entonces Bx sería 2 sobre 9 por 2 menos 2 en realidad. Menos se va para acá. Esto sería, este es Bx circunflejo, esto es TD1, esto es 4 novenos. Y esto también va a ser igual al TD2, ya que el TD2 se tiene que apagar todo, ¿no? I1 en off y B1 en off, ¿no? Siempre va a estar con todo apagado. Entonces son iguales.
Y con ello yo ya puedo reemplazar, ¿no?, aquí el H total, ¿no?, perdón, vamos con el H1 primero. H1, que viene a ser esto de acá, le vamos a poner que esto sea el H1, y esto de acá sea el H2. Entonces el H1 es H sub 0, 1 más Tn1, 1 más Tn2. H sub 0, 1 es, habíamos hallado que era 5 novenos por 1 más Tn1, que es 0, 1 más Tn2, que es 2, perdón, Td1 más 4 novenos. Perdón, acá hay un error, Td1, mil disculpas el error. Ya, esto de acá es 5 treceavos. Mil disculpas por el error. Entonces, esto de acá es BAB sobre B1. Entonces, BAB sería H1 por B1. H1 es 5 treceavos por B1. Es 13 por B1. B1 es 10. Entonces, esto sería 50 treceavos. Ya. Ahora, el H2 es H02, 1 más Tn2, 1 más Td2, H02, acá lo tenemos, 10 novenos, por 1 más Tn2, Tn2 es 2, 1 más Td2, 1 más, bueno, Td1 es igual a Td2, 4 novenos. Y esto es, a mí me sale 30 treceavos. En este caso, esto no es voltio. Esto de acá, por ejemplo, esto de acá era voltio, voltio, esto es voltio, voltio, ¿no? Esto de acá, más bien es voltaje AB sobre I1. Entonces, de acá ustedes calculan, esto vamos a poner 1. Voltaje AB 2. Acá sería 2. H 2 por I1. El H2 ya hemos visto que es 30 treceavos por I1, que es 1. Por lo tanto, acá tendríamos 30 treceavos voltios. Entonces, ahora sí, el voltaje AB total, que es el voltaje Thevenin que quiero hallar, sería por superposición, ¿no?, que es lo que estoy aplicando, BAB1 más BAB2. Bien, acá sería 50 sobre 13 más 30 sobre 13, 80 sobre 13 voltios. Listo, ¿no?, por superposición. Entonces, en el fondo yo estoy calculando algo como esto: BAB total, BAB1, que está en función del H1, más BAB2, que está en función del H2, ¿no?, del H1 y del B1, ¿no?, coma B1, y del H2, coma I1, ¿no? Bien, ahí tendríamos entonces el voltaje Thevenin. Ahora vamos con la resistencia. Veamos si lo podemos hacer acá. No va a alcanzar el espacio. A ver, vamos a intentar, ¿ya? Resistencia Thevenin, fuentes independientes en off. Vamos a intentar hacerlo ahí. ¿Ya? Entonces, fuentes independientes en off. Esta se abre, ¿no?, y esta va a estar en corto. Entonces el circuito que nos queda es el siguiente. Nos queda algo así: 2 más menos Bx, 2 menos 2Bx,
acá 5, acá AB. Entonces ustedes van a ver esta resistencia Thevenin, la resistencia AB. Entonces, tal como lo hemos hecho, la resistencia R0 se halla con esta fuente apagada, ¿no? Con esta fuente dependiente en off. Como es una fuente de tensión, en off es un corto, acá sería 4 en paralelo con 5. 20 novenos. Acá sería fuente 2BX off. Acá sería 20 novenos. El otro parámetro es el TNZ. Noten que solamente estoy hallando un solo cálculo, porque siempre que se trabaja con resistencia Thevenin se apagan todas las fuentes independientes. Entonces solamente ese circuito me queda. Entonces aquí ya sabemos que los terminales, tal como lo hemos visto, de la manera más fácil, B a B en corto, ¿no? Los terminales B a B en corto. Y en esas condiciones hallamos BX sobre BX circunflejo. Si esto está en corto, lo vamos a poner por acá. Si es que esto está en corto, si es que esto está en corto, el circuito, esto está así, me quedaría así. 2, esto en corto mata esta resistencia, 2, me quedaría así, menos más 2 de X circunflejo. Ya pues tengo acá un divisor de tensión, simplemente, y con esto en menos, simplemente acá acá 2, entonces la mitad de esto cae aquí, la mitad de esto cae acá. Entonces esto sería simplemente 1. Ahora el TDZ, que se halla con los terminales AB en circuito abierto. Y en esas condiciones BX sobre BX circunflejo. Ya pues, le ponemos, esto está abierto, le ponemos circunflejo acá y noten que es el mismo circuito de acá. Por lo tanto, este TDZ es igual al TD1 igual al TD2 y es igual a 4 novenos. Entonces, al final, la resistencia Thevenin es 20 novenos uno más TNZ 1 más TDZ. Y esto es igual a 40 treceavos ohm. Listo, ahí tienen entonces los parámetros de Thevenin y al final todo esto quedaría así, ¿no? Voltaje Thevenin, resistencia Thevenin, 40 sobre 13, acá AB, y el otro creo que es, ¿cuánto dijimos que era? El BAB, 80 sobre 13, todo esto es 80 sobre 13. Bien, entonces aquí tienen los parámetros para que hagan su circuito. Ya. Para comentarios sobre este problema, noten como al principio quisimos hacerlo por esta forma de acá, ¿no? Aplicando superposición con aquí con estos, y acá no hubo problema, ¿no? Porque esto es un número finito. Acá tampoco hubo problema, donde hubo problema fue aquí. ¿No? Detectamos el problema, Tn igual a 0, 1 sobre 0 indeterminado, entonces va a indeterminar todo esto, y indeterminaría todo también, indeterminaría todo esto de acá. Dado que tengo indeterminado más algo, me va a dar indeterminado, entonces de inmediato cambiamos a esto. No, ustedes pudieron haber empezado por esto, el cálculo hubiese sido, quién sabe, más sencillo, pero les quise mostrar qué cosa sale cuando hubiera salido o está saliendo cuando trabajamos con esto. Entonces siempre cuando hayan más de una fuente independiente, ustedes apliquen superposición y al final van hallando el H1, el H2, ¿no? Del H1 hallan el voltaje que quieren, del H2 hallan el otro voltaje, ¿no? Y al final suman, ¿no? Aquí aplican superposición, ¿no? Por superposición. Por superposición. Bien, eso sería todo entonces. Una última cosa aquí que es importante mencionar, me había olvidado de comentarles muy rápidamente. Aquí en este problema, cuando nosotros hemos trabajado esto, ¿no?
el H total, que es H infinito 1, 1 más 1 sobre Tn1, 1 más 1 sobre T de 1 más H infinito 2, 1 más 1 sobre Tn2, 1 más 1 sobre T de 2. Ok, el problema de cambiar de esta forma a esta de acá se debió a que en este Tn1 sacamos que era 0, ¿no? Entonces se nos indeterminó todo esto, pero casualmente, si ustedes observan cuánto es el Tn2 y el Td2, son valores finitos, ¿no? Perdón, valores diferentes de 0, ¿no? Tn2 y Td2 son valores diferentes de 0, y el H infinito 2 ustedes lo tenían acá, ¿no? Que fue uno de los primeros cálculos. Entonces es toda esta parte de acá, si lo podemos calcular. Ustedes acá pudieron haber hecho esto: H01, 1 más Tn1, 1 más Td1, más todo esto de acá, ¿no? Por lo menos en este problema, 1 más 1 sobre T de 2, ¿no? Este, que es el que hemos calculado acá, observen, ¿no? Y nos salió 50, acá nos sale 5 sobre 13, ¿no? Acá BAB sobre I1 es 5 sobre 13, y ahora este de acá, observen, el H infinito 2 es 5 acá, 5 por 1 más Tn2, Tn2 lo tenemos acá, que es 2, entonces sería 1 más 1 medio sobre 1 más 1 sobre Td2. Td2 es 4 novenos, que es igual al Td1, ¿no? Entonces esto sería 9 cuartos, ¿no? Entonces si ustedes calculan esto, a ver, observen acá, sería 5 por 1 más 1 medio, 1 más 9 cuartos. Acá le sale 30 sobre 13, ¿no? Esto de acá, perdón, no es más. Acá sería, esto de acá sería, perdón, este es BAB sobre B1, me disculpan. Y esto sería BAB sobre I1, 30 sobre 13. Entonces, a la hora que ustedes despejan de acá BAB1, B1, como ya sabemos, es 10 voltios. Acá sería 50 sobre 13. Y acá pasamos para acá el I1, entonces aquí despejamos el BAB2, que se debe a esta fuente de corriente que es 1, sería 30 sobre 13. Entonces por superposición sería BAB total, BAB1 más BAB2, igual 80 sobre 13 voltios, que es lo que nos había a nosotros salido acá. Bien, entonces aquí noten nuevamente, aquí es donde se dio la indeterminación, aquí no se da la indeterminación, entonces ustedes solamente cambiaban acá y el otro lo dejaban, y al final nos calculaban el H referido a esto, el H1, el H2 de acá, y de ahí calculaban los respectivos VABs y llegaban a esto, que es ese voltaje de Thevenin, ¿no? También así lo pueden hacer. Bien, eso sería todo entonces.